El bote de crema solar brillaba, blanco sobre la arena de julio, y vi a mi marido dárselo a otra mujer como si le estuviera pasando las llaves de nuestro matrimonio, lo que, en retrospectiva, probablemente era. ¿Me pones en la espalda? Isabel nunca echa suficiente. La risa de Marcos cruzó la playa, ligera y despreocupada. La misma risa de la que me enamoré hace 20 años. Ahora sonaba como uñas arañando una pizarra. Soy Isabel García, y hasta ese momento creía conocer a mi marido. Me gano la vida arreglando ordenadores en Tecnosoluciones Girona, una pequeña empresa a las afueras de nuestra descolorida Cadaqués. No tiene nada de glamuroso, pero paga las facturas. Marcos es el abogado de la familia, ascendiendo en Aguirre, asociados en el centro de Barcelona. Él siempre ha sido el ambicioso, el que tenía planes y sueños que se extendían más allá de nuestro pequeño pueblo costero. Mónica Romero apretó una generosa cantidad de FPS 30 en su palma, sonriendo como si le hubiera tocado la lotería. La chica de oro, agente inmobiliaria, sonrisa perfecta. El tipo de mujer que probablemente alcanzó su cima en el instituto, pero nunca se dio cuenta. Sus manos se movieron por los hombros de mi marido con una familiaridad practicada, y algo frío se instaló en mi estómago. «Ya está», guapo, dijo ella, con esa voz cargada de falso encanto. Esa perfección de agente inmobiliaria en su primera semana de trabajo. Yo estaba a 3 metros, sosteniendo las bolsas de playa de nuestros hijos como una mula de carga, viendo cómo mi matrimonio se disolvía a plena luz del día. Leo, nuestro hijo de 14 años, estaba construyendo castillos de arena con su hermano de 9, Mateo, felizmente inconscientes de que su madre estaba teniendo lo que podría llamarse una epifanía. «Isabel, estás mirando fijamente», gritó Marcos, sin molestarse en mirar en mi dirección. «Si tanto te preocupaba la aplicación de la crema, podrías haberte ofrecido tú primero». El grupo de amigos que nos rodeaba, Héctor, Sofía, David Soto, los Pérez, se giraron todos para mirarme con esa particular clase de lástima reservada a las esposas ingenuas. Me sentí como un espécimen bajo un microscopio, y no uno particularmente interesante. «Solo me aseguro de que no te quemes», dije, forzando lo que esperaba que pasara por una sonrisa. «Ya sabes lo sensible que es tu piel». Las manos de Mónica se demoraron en la parte baja de la espalda de Marcos, justo por encima de la línea de su bañador. Él se arqueó ligeramente bajo su contacto, y vi cómo 2 décadas de matrimonio se evaporaban como la niebla matutina. «No seas tan agonías», intervino Héctor, ajustándose sus enormes gafas de sol. Héctor ha sido el mejor amigo de Marcos desde la universidad. El tipo de hombre que colecciona cotilleos como otros, coleccionan sellos. Mónica solo está siendo amable, ¿verdad, cielo? La forma en que dijo «cielo» hizo que se me erizara la piel. Había algo posesivo en ello, como si él también tuviera algún tipo de derecho sobre ella. Los pueblos pequeños engendran relaciones extrañas, y Cadaqués era lo suficientemente pequeño como para que todo el mundo conociera los asuntos de los demás. Aparentemente, todos excepto yo. Saqué el móvil y abrí la aplicación de la aerolínea. Estábamos de vacaciones en Menorca, 3 horas para el último vuelo de vuelta a Girona. Podría estar en casa a medianoche, durmiendo en mi propia cama en lugar de en esta habitación de hotel abarrotada que olía a desinfectante industrial y a sueños rotos. «Creo que voy a volver antes», anuncié a nadie en particular. Marcos finalmente se giró. Las manos de Mónica todavía descansaban sobre sus hombros como si pertenecieran allí. «¿Qué? Isabel, no seas ridícula. Nos quedan 2 días más. Leo tiene ese campamento de fútbol el lunes. Debería preparar su equipo». No era una mentira del todo. Leo tenía un campamento de fútbol, pero su equipo llevaba semanas preparado. Soy, ante todo, organizada, un rasgo que resulta útil cuando planeas tu estrategia de salida de un matrimonio de 20 años. «El campamento de fútbol no es hasta la semana que viene», dijo Mateo desde su castillo de arena, «porque los niños de 9 años tienen memorias inconvenientemente perfectas». «Es el de preparación», corregí, reservando el vuelo con el pulgar. «Es otra cosa». Los ojos de Marcos se entrecerraron. «Tiene un instinto excelente, lo que le convierte en un buen abogado, y, como estaba descubriendo, en un infiel cuidadoso. Isabel, estás actuando de forma extraña. Siéntate y relájate. Tómate algo». «No quiero tomarme nada. Quiero irme a casa». El silencio que siguió fue de esos que incomodan a todo el mundo. David Soto carraspeó y murmuró algo sobre ir a ver la nevera portátil. Sofía de repente se interesó mucho por su revista. Incluso los niños sintieron la tensión y dejaron de jugar. «Bien», dijo Marcos, su voz adquiriendo ese tono afilado que había estado oyendo más a menudo últimamente. «Vete a casa. Huye, como siempre haces cuando las cosas se complican». «¿Complicadas?». Miré las manos de Mónica, todavía posadas sobre la piel de mi marido, como si tuvieran todo el derecho a estar ahí.
¿Es así como llamamos a esto? Mónica finalmente tuvo la decencia de dar un paso atrás, pero su sonrisa de suficiencia nunca flaqueó. Oye, mujer, solo estaba ayudando con la crema solar. No hay necesidad de alterarse. Quise reír. ¿Alterada? Estaba tan alterada como puede estarlo una persona que ve cómo su vida implosiona a cámara lenta. En lugar de eso, cogí las bolsas de mis hijos y empecé a caminar hacia el hotel. Chicos, recoged vuestras cosas. Nos vamos en 1 hora. Pero mamá, empezó Mateo. 1 hora, repetí, sin darme la vuelta. De vuelta en la habitación del hotel, metí ropa en las maletas con la eficiencia de una persona que finalmente había descifrado las reglas del juego que había estado jugando, con los ojos vendados, durante meses, quizás años. Las señales habían estado ahí. Noches hasta tarde en la oficina, ropa nueva, ese brillo particular que viene de alguien que te presta atención de todas las maneras correctas. Simplemente había sido demasiado estúpida, o demasiado confiada, para verlas. Dejé una nota en la mesilla de noche. Corta y al grano. He encontrado a tu colega de la crema solar. No vuelvas a casa hasta que averigües qué es lo que realmente quieres. Los niños y yo estaremos bien. Luego salí de esa habitación de hotel y no miré atrás. La casa se sentía diferente cuando llegué a casa a medianoche, como si contuviera la respiración. Leo y Mateo se habían quedado dormidos en el coche, y los llevé adentro uno por uno, arropándolos en sus camas con la cuidadosa precisión de una mujer que intenta no despertar a sus hijos ni a su rabia. 3 días. Eso es lo que tardó Marcos en llamar. Isabel, ¿qué demonios te pasa? Su voz llegó a través del teléfono, aguda y acusadora, como si fuera yo la que había estado frotando crema solar en el cónyuge de otra persona. Los niños preguntan dónde estás. Mateo ha estado llorando. Estaba sentada en el despacho de casa, rodeada de las herramientas de mi oficio, ordenadores, cables, equipos de diagnóstico. El zumbido familiar de la electrónica era extrañamente reconfortante, como un ruido blanco para los de inclinación técnica. Dile a Mateo que estoy en casa. ¿Dónde pertenezco? ¿Dónde estás tú? Sigo en el hotel con nuestros amigos, que están haciendo preguntas muy incómodas gracias a tu numerito de desaparecer. ¿Preguntas incómodas? Me recliné en la silla de mi escritorio, una sonrisa asomando en la comisura de mis labios. ¿Cómo qué tipo de preguntas? Sabes perfectamente qué tipo de preguntas, Isabel. No te hagas la tonta. No me hago la tonta, Marcos. Solo estoy aquí sentada en mi casa pensando en la crema solar y en lo servicial que puede ser alguna gente con su aplicación. El silencio se extendió entre nosotros como una cuerda floja. Cuando volvió a hablar, su voz de abogado estaba en pleno efecto, controlada, medida, peligrosa. Si tienes algo que decir, dilo de una vez. Creo que Mónica tiene una técnica de aplicación de crema solar muy exhaustiva, muy práctica. Estás siendo ridícula. ¿Ah, sí? Porque desde donde yo estaba parecía que había tenido mucha práctica contigo, específicamente. Otro silencio, esta vez más largo. Casi podía oír los engranajes girando en su cabeza, calculando respuestas, sopesando opciones. Es lo que le hace bueno en su trabajo, y aparentemente, bueno en el engaño. Isabel, eres una paranoica. Mónica es una amiga. Me estaba ayudando con la crema porque mi mujer estaba demasiado ocupada enfurruñada como para hacerlo ella misma. Claro. Y seguro que todos esos mensajes nocturnos que os habéis estado enviando son solo conversaciones amistosas sobre el mercado inmobiliario. La brusca inspiración me dijo que había dado en el blanco. Punto para la esposa paranoica. No sé qué crees que sabes. Sé que llevas meses diferente. Sé que te compraste calzoncillos nuevos y empezaste a ir al gimnasio. Sé que has estado trabajando hasta tarde en casos que no existen, porque llamé a tu oficina el martes pasado cuando dijiste que estarías allí hasta las 10. ¿Adivina qué? El edificio estaba vacío. ¿Llamaste a mi oficina, Isabel? Eso es ser exhaustiva. Sí, se me da bien eso. Viene con el trabajo. Te sorprendería lo que puedes averiguar cuando realmente prestas atención. Oí voces de fondo, una conversación ahogada que sonaba a control de daños, la voz de Héctor, aguda y urgente, Mónica diciendo algo sobre manejar la situación. Voy a casa, dijo Marcos finalmente. No vengas. ¿Qué quieres decir con que no venga? Es mi casa también. Ya no. Cambié las cerraduras ayer. Tus cosas están empaquetadas en el porche. Quizá quieras recogerlas antes de que llueva. La explosión de indignación que siguió fue tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de la oreja. Cuando finalmente se quedó sin fuelle, hablé en la relativa calma. Marcos, ¿sigues ahí? No puedes dejarme fuera de mi propia casa. De hecho, sí puedo. La casa está a mi nombre. Recuerda, querías mantener tu historial de crédito limpio para poder llegar a ser socio. Parecía una buena idea en su momento. Esto es una locura, Isabel. Estás teniendo una especie de crisis nerviosa. Quizá.
O quizá por fin estoy teniendo una revelación. A veces es difícil ver la diferencia. Colgué e inmediatamente llamé a David Soto. David es un buen tipo. El tipo de amigo que te dice si tienes espinacas en los dientes o si tu marido está jugando a los médicos con la agente inmobiliaria local. Isabel, Dios mío, mujer, ¿qué pasó en la playa? Marcos ha estado. David, necesito que me hagas un favor. Necesito que le preguntes a Sofía qué vio en la playa, lo que vio de verdad, y necesito que le preguntes cuánto tiempo lleva pasando esto. La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. Isabel, escucha. ¿Cuánto tiempo, David? Sofía cree que quizá 3 meses. O más. No estaba segura de si debía decir algo. 3 meses. Lo repetí como una frase extranjera que intentaba aprender. Bueno, eso explica la nueva suscripción al gimnasio. Isabel, lo siento, de verdad. Todos pensábamos que lo sabías. Por la forma en que actuaban, pensamos que te parecía bien, o que lo estabais arreglando, o que soy el tipo de mujer que deja que la agente inmobiliaria local manosee a su marido en las excursiones familiares a la playa. No es eso lo que quería decir. Sé lo que querías decir, David. Gracias por ser sincero. Colgué y abrí mi portátil. Hora de hacer lo que mejor se me da. Escarbar en los detalles digitales de la vida de la gente. Marcos pensó que era cuidadoso, pero había cometido un error crucial. Había dejado su correo electrónico abierto en nuestro ordenador compartido, el de la cocina que usábamos para cosas de la familia. La carpeta etiquetada como «personal» contaba una historia que haría llorar de alegría a un guionista de telenovelas. 3 meses de correos cada vez más íntimos con Mónica, con planes de escapadas de fin de semana, quejas sobre su esposa ingenua y suficientes detalles explícitos como para que agradeciera haberme saltado la cena. Pero lo realmente interesante estaba en la carpeta etiquetada como finanzas. Aparentemente, mi ambicioso marido había estado haciendo algunas inversiones ambiciosas. Operaciones intradía con criptomonedas. Algo llamado oportunidad de retorno garantizado, que tenía todas las características de un esquema piramidal. Había perdido casi 30.000 euros de su propio dinero y estaba echando mano de nuestros ahorros conjuntos para cubrir las pérdidas. Con razón había estado trabajando hasta tarde. No había estado trabajando en absoluto. Había estado intentando salir de un agujero financiero mientras se hundía más profundamente en los brazos de Mónica Romero. Reenvié los correos más interesantes a mi cuenta personal y luego borré el historial del navegador. Si Marcos quería jugar, estaba a punto de aprender que su esposa llevaba jugando mucho más tiempo que él. Mi teléfono vibró con un mensaje de Leo. «Mamá, papá está aquí gritando en la puerta de casa. Dice que has cambiado las cerraduras. ¿Qué está pasando?» Miré por la ventana delantera. Efectivamente. Allí estaba mi marido, de pie junto a 3 maletas y un montón de cajas, toqueteando su teléfono como si intentara apuñalarlo de frustración. Levantó la vista y me vio en la ventana. E incluso a 10 metros de distancia, pude ver la furia en sus ojos. Hora del segundo asalto. Marcos se mudó con Héctor, lo que fue o lo mejor que podría haberle pasado a mis planes de venganza, o lo peor que podría haberle pasado a mi cordura. Héctor vivía en uno de esos pisos antiguos reformados en el centro de Cadaqués, de esos con paredes finas y privacidad aún más fina, perfecto para un hombre que había construido su vida social en torno a coleccionar y distribuir los secretos de otras personas. No se me escapaba la ironía de que mi marido estuviera ahora viviendo con el mayor cotilla del pueblo, mientras intentaba mantener sus propios secretos a salvo. Le di una semana antes de hacer mi siguiente movimiento. Durante esa semana, Marcos llamó 17 veces. Envió 43 mensajes de texto y se presentó en mi oficina 2 veces. Ignoré las llamadas, borré los mensajes y hice que la seguridad del edificio lo escoltara fuera en ambas ocasiones. Los niños se quedaban conmigo durante la semana y pasaban los fines de semana en casa de Héctor. Un acuerdo que convenía a todos excepto a Marcos, que estaba aprendiendo que ser el villano en la historia de tu propia vida tiene ciertas desventajas. Leo, bendito sea su corazón adolescente, había deducido la mayor parte de la situación por su cuenta. Me acorraló en la cocina mientras Mateo se preparaba para ir al colegio. «Papá te ha estado engañando, ¿verdad?» Casi me atraganto con el café. «Leo, eso no es algo que debamos». «Mamá, tengo 14 años, no 4. Vi cómo se comportaba en la playa, y le oí hablar por teléfono con Héctor anoche cuando se suponía que estaba dormido. Estaba llorando y diciendo algo sobre que tú lo habías arruinado todo. ¿Que yo lo he arruinado todo?» Eso es lo que dijo. Pero Héctor le dijo que estaba siendo un dramático y que se te pasaría cuando entraras en razón. Leo hizo comillas en el aire con los dedos, un gesto que de alguna manera hizo que la traición se sintiera aún más aguda. «¿Y tú qué piensas de todo esto?», le pregunté.
porque a veces la mejor manera de manejar a un adolescente es tratarlo como el casi adulto que intenta ser. Creo que papá es un idiota, dijo Leo con naturalidad. Y creo que deberías hacérselo pagar, de la boca de los niños y los adolescentes de 14 años. Esa tarde, llamé al señor Castillo, nuestro vecino de 70 años que había elevado el cotilleo a la categoría de arte. El señor Castillo sabía todo de todos en Cadaqués. Y lo que es más importante, no era tímido a la hora de compartir lo que sabía. Isabel, querida, ¿cómo lo llevas? Me he enterado de que Marcos se ha ido de casa. Qué pena cuando los matrimonios se rompen. Su voz tenía ese tono particular de simpatía que apenas ocultaba la emoción de tener un nuevo chisme que distribuir. Voy tirando, señor Castillo. Ha sido difícil, sobre todo con los niños. No entienden por qué su padre eligió priorizar otras relaciones por encima de su familia. ¿Otras relaciones? El interés en su voz se agudizó como un cuchillo al ser afilado. Probablemente no debería decir nada. No me corresponde a mí hablar de las elecciones personales de Marcos. Por supuesto que no, querida. Pero a veces ayuda a hablar con alguien que entiende. Dejé escapar un suspiro cuidadosamente elaborado. Supongo que no es ningún secreto que ha estado pasando mucho tiempo con Mónica Romero. Los niños también se dieron cuenta, sobre todo en la playa el fin de semana pasado. Leo me preguntó por qué papá dejaba que la señorita Romero le tocara como lo hace mamá. El silencio que siguió fue el sonido del motor de cotilleos del señor Castillo acelerando a toda potencia. «¡Oh, cielos!», dijo finalmente. «Pobre niño. Y pobre de ti, Isabel. No tenía ni idea de que las cosas se habían complicado tanto. Intento mantenerlo en privado por el bien de los niños, pero es difícil cuando medio pueblo los vio juntos en la playa, y ahora se ha mudado con Héctor en lugar de intentar arreglar las cosas con su familia». ¿Mudado con Héctor? Pero pensaba que Héctor salía con esa joven tan agradable del banco. Salía, es la palabra clave, dije, plantando la semilla que había estado cultivando cuidadosamente desde mi conversación con Leo. Al parecer, Héctor también ha estado pasando bastante tiempo con Mónica. Pueblo pequeño, opciones limitadas, supongo. No era del todo cierto, pero tampoco era del todo falso. Había visto a Héctor y a Mónica juntos en el Ancla 3 veces en el último mes, siempre sentados un poco demasiado cerca, siempre marchándose por separado, pero con minutos de diferencia. En un pueblo como Cadaqués, eso era prácticamente una declaración pública de relación. «Oh, Dios mío», respiró el señor Castillo. «No pensarás que...». «Yo no pienso nada, señor Castillo. Solo intento centrarme en mis hijos y seguir adelante con mi vida». Colgué sabiendo que para la hora de la cena, la mitad de Cadaqués sabría que Marcos García vivía con su mejor amigo, quien podría o no estar compartiendo a su novia. Para la mañana siguiente, la otra mitad lo sabría, junto con varios adornos creativos que la red de compañeros entusiastas de la información del señor Castillo añadiría a la historia. La fase 2 de mi plan implicaba una visita a El Ancla, el tipo de establecimiento local donde todos saben tu nombre y tus asuntos, quieras o no. Sincronicé mi llegada para el jueves por la noche, cuando la multitud de después del trabajo sería lo suficientemente densa como para proporcionar cobertura, pero lo suficientemente pequeña como para asegurar la máxima distribución del chisme. Mónica estaba allí, por supuesto, presidiendo su mesa habitual cerca del fondo, deleitando a un grupo de gente local con lo que supuse que eran historias sobre sus últimas conquistas inmobiliarias. Me vio entrar, y su expresión pasó de confiada a cautelosa en un abrir y cerrar de ojos. Pedí una cerveza y me senté en la barra, lo suficientemente cerca para ser vista, pero lo suficientemente lejos para evitar una confrontación inmediata. La paciencia es una virtud, especialmente cuando planeas la destrucción social de alguien. Isabel. Tomás Pérez me hizo un gesto para que me acercara a su mesa. No te había visto últimamente. ¿Cómo van las cosas? Podrían ir mejor, dije, aceptando la silla que alguien me acercó. Pero voy tirando. Siento lo tuyo. Y de Marcos, dijo David Soto en voz baja. Tiene que ser duro. Es más duro para los niños que para mí, repliqué, lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas oyeran. No entienden por qué su padre se mudó a vivir con sus amigos en lugar de intentar arreglar las cosas en casa. ¿Amigos? Tomás parecía confundido. Pensaba que se quedaba con Héctor. Así es. Héctor y Mónica. Acuerdos modernos para problemas modernos, supongo. El silencio que siguió fue hermoso. Observé cómo la información se extendía por el bar como ondas en un estanque, cada persona procesando las implicaciones y archivándolas para su futura distribución. La mesa de Mónica se había quedado en silencio, y cuando miré, me estaba fulminando con una hostilidad manifiesta. Perfecto. Terminé mi cerveza, me despedí y me fui a casa, dejando atrás un bar lleno de gente que ahora tenía una comprensión muy diferente de la situación entre Isabel García y su marido separado. Mi teléfono empezó a sonar antes de que llegara al coche. La llamada era de Héctor.
y estaba furioso. Isabel, ¿qué demonios crees que estás haciendo? Me senté en mi coche en el aparcamiento de El Ancla, observando a través de la ventana cómo Mónica gesticulaba enfadada con su teléfono, probablemente recibiendo una llamada similar de Marcos, quien a su vez probablemente estaría recibiendo llamadas de medio pueblo a estas alturas. No estoy haciendo nada, Héctor. Solo tomando una cerveza y hablando con amigos. Estás difundiendo mentiras sobre mí y Mónica. ¿Ah, sí? ¿Qué mentiras serían esas? Sabes perfectamente lo que estás haciendo. Estás intentando que parezca que estoy liado con Mónica, como si estuviéramos viviendo todos juntos en una especie de acuerdo extraño. ¿Y no lo estáis? Pregunté inocentemente. Quiero decir, sois compañeros de piso ahora. Ella está allí todo el tiempo. Os vais juntos de El Ancla. Si parece un pato y grazna como un pato. Somos amigos, Isabel. Eso es todo. Y aunque fuéramos algo más, no es asunto tuyo. Tienes razón, no es asunto mío. Pero cuando mi marido se muda con su mejor amigo, que también está liado con su novia, da para una conversación de sobremesa interesante. La gente habla, Héctor. Lo sabes mejor que nadie. El silencio se alargó lo suficiente como para contar a 3 personas saliendo del bar y revisando sus teléfonos mientras caminaban hacia sus coches. La red de cotilleos de Cadaqués funcionaba a pleno rendimiento. Isabel, tienes que parar esto. Estás haciendo daño a todo el mundo, incluidos tus propios hijos. Mis hijos están bien. Viven con su madre en su propia casa. Van a sus propios colegios, duermen en sus propias camas. Su padre, por otro lado, vive con su amigo y la novia de su amigo, lo que estoy segura de que proporciona todo tipo de oportunidades educativas. Eso no es lo que está pasando. Entonces, ¿qué está pasando, Héctor? Explícamelo, porque desde mi punto de vista, parece que mi marido dejó a su familia para irse a vivir con su novia y su mejor amigo. Si hay otra interpretación, soy toda oídos. Colgué antes de que pudiera responder y conduje a casa, donde Leo me esperaba con un tazón de helado y una sonrisa de complicidad. ¿Cómo ha ido, mamá? Tu padre va a estar muy descontento conmigo. Bien, dijo Leo, y lo dijo en serio. La mañana siguiente trajo un mensaje de Marcos. Tenemos que hablar. Nos vemos en Aguirre, asociados a las 10. Me presenté a las 9:45, vestida con mis mejores pantalones de pinzas y una camisa de botones, con el aspecto exacto de lo que era. Una especialista en informática de clase media que se había topado con una situación que la superaba con creces. Marcos esperaba en la sala de conferencias, flanqueado por su jefa, Carmen Aguirre, y con la misma cara de haber dormido tan bien como yo, es decir, nada en absoluto. Isabel, gracias por venir, dijo la señora Aguirre, extendiendo la mano como si fuéramos viejas amigas en lugar de una abogada y la mujer cuyo marido estaba destruyendo su carrera con una espectacular falta de juicio. Marcos pensó que sería bueno que nos sentáramos todos a discutir la situación. ¿Qué situación sería esa?, pregunté, tomando asiento frente a ellos. La situación en la que usted está difundiendo rumores maliciosos sobre mi cliente y dañando su reputación en la comunidad, dijo Aguirre con suavidad. ¿Rumores maliciosos? Saqué mi teléfono y abrí la carpeta de correos electrónicos que había estado guardando para esta misma ocasión. ¿Se refiere al rumor de que ha estado teniendo una aventura con Mónica Romero durante los últimos 3 meses? Porque tengo unos 40 correos electrónicos que sugieren que eso no es un rumor en absoluto. El rostro de Marcos se puso blanco. La expresión de Aguirre no cambió. Pero vi sus ojos lanzarle una mirada que podría haber sido de molestia. O quizás se refiere al rumor de que ha perdido 30.000 euros haciendo operaciones intradía y metiendo mano en nuestras cuentas conjuntas para cubrir sus pérdidas, porque tengo extractos bancarios que cuentan esa historia con bastante claridad también. Isabel, estás sacando las cosas de contexto, dijo Marcos, con la voz tensa. Y déjeme que le lea este correo del martes pasado. No puedo esperar a sentir tus manos sobre mí de nuevo. Isabel trabaja hasta tarde, así que tenemos la casa para nosotros hasta las 10. No, eso me parece bastante claro. ¿Qué contexto me estoy perdiendo? Aguirre carraspeó. Señora García, entiendo que esté disgustada, pero... No estoy disgustada, señora Aguirre. Estoy informada. Hay una diferencia. Deslicé el dedo por mi teléfono. Aquí hay otro bueno. Isabel es tan ingenua. Probablemente no se daría cuenta si lo hiciéramos en la mesa de la cocina. Cosas románticas. Realmente hacen que una esposa se sienta valorada. Marcos se levantó bruscamente. No tengo por qué escuchar esto. En realidad, sí, dije con calma. Porque esto es solo el tráiler. El largometraje completo empieza el lunes por la mañana cuando presente la demanda de divorcio. Y estos correos pasarán a ser de dominio público, junto con los estados financieros, los registros telefónicos y la cronología muy detallada que he elaborado de sus actividades extracurriculares. Aguirre se inclinó hacia adelante. Señora García,
Quizá podamos llegar a un acuerdo. Una disolución discreta, expedientes sellados, todos siguen adelante con su dignidad intacta. ¿Dignidad? Me reí, y sonó más áspero de lo que pretendía. ¿Dónde estaba la dignidad cuando mi marido dejaba que otra mujer le pusiera crema solar delante de nuestros hijos y de medio pueblo? ¿Dónde estaba la dignidad cuando se quejaba a su amante de su ingenua esposa, que trabajaba 60 horas a la semana para apoyar su carrera de abogado? Isabel, por favor, dijo Marcos, y por primera vez desde que empezó todo esto, sonaba genuinamente desesperado. Piensa en Leo y Mateo. ¿De verdad quieres que vean a sus padres destruirse mutuamente de esta manera? Lo miré durante un largo momento. A este hombre que había amado durante 20 años, que me había dado 2 hijos maravillosos y 15 años de lo que yo había creído que era felicidad. Tenía razón en una cosa. Esto iba a hacer daño a los niños. Pero quedarme callada y fingir que todo estaba bien les haría más daño a largo plazo. Pienso en Leo y Mateo todos los días, dije finalmente. Pienso en qué tipo de ejemplo les estamos dando sobre el matrimonio, sobre la lealtad, sobre las consecuencias. Y creo que la lección aquí es bastante clara. Los actos tienen consecuencias, incluso cuando eres lo suficientemente listo como para pensar que no te van a pillar. Me levanté y me dirigí a la puerta. Luego me di la vuelta. Ah, y Marcos, quizá quieras tener una conversación con Héctor sobre Mónica. Resulta que tu novia ha estado repartiendo su atención más de lo que creías. Pueblo pequeño, opciones limitadas. Como ya dije, los dejé sentados allí y salí a la luz del sol de la mañana, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Mi teléfono vibraba con mensajes, pero los ignoré. La fase 3 estaba a punto de comenzar, y tenía una gala benéfica que preparar. La gala benéfica anual del Fondo Comunitario de la Costa Brava era el evento social del año, el tipo de reunión donde todos los que eran alguien aparecían para ser vistos haciendo buenas obras, mientras en realidad solo cotilleaban y bebían vino carísimo. El tema de este año era Construyendo el mañana juntos, lo que parecía irónicamente apropiado dado cuántas relaciones estaban a punto de ser demolidas. No había planeado asistir. Las galas benéficas no eran exactamente mi ambiente. Y dado el estado actual de mi matrimonio, aparecer sola habría sido como llevar un cartel que dijera «Pregúntame por mis desastres personales». Pero entonces Leo hizo una sugerencia que lo cambió todo. «Mamá, deberías ir a esa fiesta elegante de la que papá ha estado hablando durante meses». Estábamos cenando en la cocina, solo nosotros tres, y Mateo empujaba los guisantes por su plato con la determinación concentrada de un niño que cree que las verduras podrían desaparecer si se las ignora el tiempo suficiente. ¿Y por qué querría hacer eso, cariño? Porque papá estará allí con sus nuevos amigos, y todos esperarán que te escondas en casa sintiendo pena por ti misma. Pero si apareces guapa y actuando normal, le volverás loco. A veces me preguntaba si Leo tenía realmente 14 años o 41 con una muy buena rutina de cuidado de la piel. Es un pensamiento muy estratégico. Aprendo de la mejor, dijo con una sonrisa que me recordó dolorosamente a su padre. Así que alquilé un vestido de noche, me corté el pelo y me presenté en el Club Náutico de Cadaqués con el aspecto de una mujer que tenía su vida bajo control, en lugar de una persona cuyo marido vivía actualmente en una telenovela de su propia creación. El salón de baile estaba lleno de caras conocidas, todas las cuales me dedicaron el tipo de miradas normalmente reservadas para los accidentes de tráfico. Fascinación horrorizada mezclada con el alivio de que no les estuviera pasando a ellos. Marcos estaba allí, por supuesto, con un smoking que probablemente costó más que mi hipoteca mensual. Estaba de pie cerca de las mesas de la subasta silenciosa con Mónica, quien aparentemente había decidido que la ropa de gala la hacía parecer sofisticada en lugar de una vendedora de coches de segunda mano con un vestido alquilado. Héctor estaba con ellos, completando el triángulo de disfunción que se había convertido en la comidilla del pueblo. Cogí una copa de vino e hice la ronda, aceptando condolencias y desviando preguntas con la soltura practicada de una mujer que había pasado 2 semanas perfeccionando su cara pública. La clave era parecer ligeramente herida pero digna, como alguien que ha sido traicionado pero lo está manejando con clase. Isabel, qué alegría verte aquí, dijo Ricardo Valdés, el presidente de la fundación y uno de los guardianes sociales más prominentes de Cadaqués. No estaba seguro de que te unirías a nosotros esta noche. No me lo perdería, por nada, respondí con suavidad. Esta causa significa mucho para mí, y no iba a dejar que circunstancias personales interfirieran en el apoyo a la comunidad. ¡Qué admirable! ¿Y cómo lo llevas? Debe ser un momento muy difícil. Ha sido un desafío, admití, pero me estoy centrando en lo que más importa, mis hijos y seguir adelante. La vida es demasiado corta para obsesionarse con las decisiones de otras personas. Ricardo asintió con simpatía, pero pude ver la curiosidad ardiendo detrás de sus ojos.
¿Y Marcos? ¿Cómo se está adaptando a su nueva situación de vida? Esta era la oportunidad que había estado esperando. Parece estar adaptándose bien al acuerdo. Ciertamente es poco convencional, pero supongo que los problemas modernos requieren soluciones modernas. ¿Acuerdo? Vivir con Héctor y Mónica. Estoy segura de que están todos muy cómodos juntos. Tomé un sorbo de vino y dejé que esa declaración flotara en el aire como un chiste perfectamente sincronizado. Los ojos de Ricardo se abrieron ligeramente. ¿Los tres viviendo juntos? Bueno, Marcos se queda con Héctor, y Mónica pasa allí la mayoría de las noches. Si eso es temporal o permanente, no podría decirlo. Ya no es asunto mío. Me disculpé y pasé a la siguiente conversación, dejando a Ricardo procesar y distribuir esa información a su extensa red de compañeros árbitros sociales. En 20 minutos, había tenido variaciones de la misma conversación con 6 personas diferentes, cada vez añadiendo el detalle justo para mantener la historia interesante, sin decir nada que pudiera considerarse una calumnia directa. La belleza del cotilleo de pueblo pequeño es que no tienes que mentir. Solo tienes que presentar la verdad desde el ángulo más desfavorable posible y dejar que la imaginación de la gente rellene los huecos. Estaba de pie cerca de la barra, disfrutando del sutil caos que había desatado, cuando Héctor apareció a mi lado como un ángel vengador perfectamente peinado. «Tenemos que hablar, Sisio». «Hola, Héctor. Estás muy guapo esta noche. Ese smoking realmente resalta la culpa en tus ojos. Déjate de tonterías, Isabel. Sé lo que estás haciendo. Estoy apoyando a organizaciones benéficas locales y charlando con amigos». «¿Tú qué estás haciendo?» Me agarró del brazo y me llevó hacia un rincón tranquilo cerca del guardarropa. «Estás destruyendo la vida de la gente con tus mentiras». «¿Qué mentiras?» «No he dicho ni una sola mentira esta noche. Todo lo que he dicho es técnicamente exacto. Estás haciendo que parezca que Mónica y yo estamos liados. Como si viviéramos todos juntos en una especie de trío extraño». «¿No estás liado con Mónica?» La pausa que siguió me dijo todo lo que necesitaba saber. «Es complicado», dijo finalmente. «Seguro que lo es. ¿Sabe Marcos lo complicado que es?» «Isabel, no entiendes toda la situación. Entonces explícamela, porque desde mi punto de vista, parece que has estado jugando a 2 bandas en este triángulo durante meses. Buen amigo para Marcos, novio secreto para Mónica, y titiritero de ambos». El rostro de Héctor palideció bajo su maquillaje cuidadosamente aplicado. «Eso no es. No sabes de lo que estás hablando». «Ah, ¿no? Déjame decirte lo que creo que pasó. Creo que has estado liado con Mónica más tiempo de lo que nadie se imagina. Creo que animaste la aventura de Marcos porque te daba cobertura para tu propia relación. Y creo que le convenciste para que se mudara contigo porque era la manera perfecta de mantenerlos vigilados a ambos. Estás loca. ¿Lo estoy?» Entonces explica por qué el característico descapotable rojo de Mónica estaba aparcado fuera de tu casa todos los martes por la noche durante los últimos 6 meses, siempre marchándose antes del amanecer. Explica por qué sabías de los problemas financieros de Marcos antes que yo. Explica por qué estabas tan ansioso porque se mudara contigo en lugar de intentar arreglar las cosas con su mujer. Héctor me miró como si me hubiera salido una segunda cabeza. «¿Cómo sabes lo de los martes por la noche?» «Soy buena en mi trabajo, Héctor. Y mi trabajo consiste en prestar atención a los detalles que otros pasan por alto». Saqué mi teléfono y le mostré una foto que había tomado hacía 3 semanas. El descapotable rojo de Mónica aparcado en su entrada a las 11 de la noche. «Tengo docenas de estas, de hace meses. ¿Quieres verlas?» «Isabel, me estás asustando». «Bien, deberías estar asustado. Porque mientras tú has estado jugando con mi familia, yo he estado recopilando pruebas. Y mañana por la mañana, voy a tener una conversación muy interesante con Marcos sobre el papel de su mejor amigo en la destrucción de nuestro matrimonio». Empecé a alejarme. Luego, me di la vuelta. «Ah, y Héctor, quizá quieras empolvarte la cara. Estás empezando a sudar y la gente empieza a mirar». Lo dejé allí plantado y volví al salón de baile, donde el entretenimiento de la noche estaba a punto de comenzar. Pero el verdadero espectáculo ya había empezado, y yo tenía asientos de primera fila para ver cómo mis planes cuidadosamente trazados daban sus frutos. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Marcos aparentemente había pasado la noche procesando las implicaciones de mi conversación con Héctor, y los resultados eran tan explosivos como esperaba. El último mensaje, enviado a las 3:47 a.m., era el más interesante. «Nos vemos en la Masía. A las 12. Ven sola. Terminamos esto hoy». La Masía era una pequeña casa de campo que Marcos había heredado de su abuela, a unos 20 minutos del pueblo, cerca del lago de Bañoles. Habíamos pasado algunos de nuestros momentos más felices allí en los primeros años de nuestro matrimonio,
cuando todavía nos gustábamos y pensábamos que estábamos construyendo algo que duraría para siempre. La ironía de terminar las cosas donde las habíamos empezado no se me escapaba. Dejé a los niños en casa de mi madre con instrucciones de que me llamaran cada hora, y luego conduje hacia el lago con una mezcla de anticipación y pavor. Este era el momento. La confrontación final hacia la que había estado construyendo durante semanas. Todo lo que había hecho, cada movimiento que había realizado, había conducido a este instante. La masía parecía más pequeña de lo que recordaba, desgastada por años de inviernos y abandono. El coche de Marcos ya estaba allí, aparcado junto al descapotable rojo de Mónica, y el SUV blanco de Héctor. Aparentemente, Ben sola tenía un significado diferente en los círculos de adulterio que en el resto del mundo. Me senté en mi coche un momento, mirando los 3 vehículos que representaban la destrucción de mi matrimonio de 20 años, y sentí que algo se asentaba en mi pecho. No paz exactamente, sino una especie de sombría satisfacción. Había jugado este juego mejor de lo que ninguno de ellos esperaba, y ahora era el momento de recoger mis ganancias. La puerta de la masía se abrió mientras subía por el camino, y Marcos salió al porche. Parecía agotado, como alguien que ha pasado semanas huyendo de consecuencias que finalmente le han alcanzado. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «No me lo perdería por nada». «¿Es aquí donde me dices que todo es un malentendido y me ruegas que vuelva contigo?» No dijo, y había algo en su voz que no había oído antes. Resignación quizá, o simplemente agotamiento. «Es aquí donde te digo que tú ganas». Lo seguí adentro, donde Mónica y Héctor estaban sentados en extremos opuestos del viejo sofá como boxeadores en sus esquinas antes del asalto final. La tensión en la habitación era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. «Isabel», dijo Mónica, levantándose con esa falsa confianza que viene de saber que estás a punto de recibir una paliza, pero esperando mantener algo de dignidad en el proceso. «Mira, mujer, creo que todos necesitamos sentarnos». «Mónica», dije con calma. «Los adultos están hablando». Se sentó. Miré alrededor de la habitación a las 3 personas que habían pasado meses mintiéndome, manipulándome, y en general tratándome como un obstáculo para sus diversos planes. Todos parecían miserables, que era exactamente como lo había planeado. «Bueno», dije, acomodándome en el viejo sillón reclinable que había sido mi lugar favorito en tiempos más felices. «¿Quién quiere empezar?» «Isabel». «Lo siento», comenzó Marcos. «Sé que eso no arregla nada, pero necesito que sepas que nunca quise que las cosas se complicaran tanto». «¿Complicadas?», repetí. Es una elección de palabra interesante. Yo habría optado por destructivas, o egoístas, o quizá espectacularmente estúpidas, pero complicadas también funciona. Cometí errores. Tomaste decisiones, Marcos. Hay una diferencia. Los errores son accidentales. Las decisiones son deliberadas. Elegiste tener una aventura. Elegiste mentirme durante meses. Elegiste mudarte en lugar de intentar arreglar las cosas. Esos no fueron errores. Fueron decisiones. Héctor carraspeó. «Isabel, creo que deberías saber que nunca quise que nada de esto sucediera. Solo intentabas ser un buen amigo para Marcos, animándole a engañar a su mujer con tu novia. Mónica no es mi novia». «Ah, ¿no?» Saqué mi teléfono y busqué una de mis capturas de pantalla favoritas. Porque este mensaje de ella a ti del mes pasado dice: «No puedo esperar a que Marcos se instale para que podamos dejar de escondernos». Eso suena bastante a novios para mí. El silencio que siguió fue hermoso. Observé la cara de Marcos mientras procesaba las implicaciones. Vi el momento en que se dio cuenta de que su mejor amigo y su amante le habían estado engañando tan a fondo como me habían estado engañando a mí. «Héctor». La voz de Marcos era apenas un susurro. «Marcos, puedo explicarlo». «¿Cuánto tiempo?» Marcos se levantó, y reconocí la expresión en su rostro. Era la misma mirada que ponía cuando interrogaba a un testigo hostil. «¿Cuánto tiempo lleváis juntos tú y Mónica?» Héctor miró a Mónica, que estudiaba sus manos como si contuvieran los secretos del universo. «Es complicado. Todo es complicado con vosotros», dije. «Dejadme simplificarlo. Héctor y Mónica llevan liados más de un año. Héctor fomentó tu aventura porque le daba cobertura para su propia relación y porque pensó que sería entretenido ver implosionar tu matrimonio. Te convenció para que te mudaras con él para poder controlar ambos lados de la situación y mantener a su novia cerca sin que nadie hiciera preguntas incómodas». «Eso no es verdad», protestó Héctor, pero su voz carecía de convicción. «¿No lo es? Entonces explica por qué estabas tan ansioso por escuchar cada detalle sobre la aventura de Marcos. Explica por qué lo presionaste para que me dejara en lugar de intentar arreglar las cosas. Explica por qué le sugeriste que se mudara contigo en lugar de buscar su propio piso». Marcos miraba a su mejor amigo como si lo viera por primera vez. «Me dijiste que Isabel nunca me perdonaría».
Dijiste que debería aceptar que mi matrimonio había terminado y seguir adelante. Estaba tratando de ayudarte a ver la realidad. Estabas tratando de ayudarte a ti mismo, interrumpí. Y lo hiciste bastante bien además, justo hasta que subestimaste a la esposa ingenua. Mónica finalmente encontró su voz. Isabel, mira, sé que estás enfadada, pero... No estoy enfadada, Mónica. Enfadada es lo que sientes cuando alguien se te cruza en el tráfico. Lo que yo siento es algo mucho más enfocado que eso. Me levanté y caminé hacia la ventana que daba al lago. El agua estaba en calma, reflejando el cielo de la tarde como un espejo. Era un lugar pacífico, tranquilo de una manera que hacía que el caos de las últimas semanas pareciera casi surrealista. Esto es lo que va a pasar, dije, todavía mirando el agua. Marcos, vas a firmar los papeles de divorcio que preparé, aceptando la plena responsabilidad por la ruptura de nuestro matrimonio. Vas a aceptar la custodia compartida con residencia principal conmigo. Y vas a explicarles a Leo y Mateo por qué elegiste destruir su familia. Isabel, no he terminado. También vas a devolver los 30.000 euros que perdiste jugando con nuestros ahorros, con intereses. Y lo vas a hacer sin impugnar el divorcio ni intentar reclamar ninguna parte de la casa, los planes de pensiones o cualquier otra cosa que construimos juntos durante 20 años de matrimonio. Eso no es justo. ¿Justo? Me di la vuelta y lo miré. ¿Quieres hablar de lo que es justo? ¿Era justo cuando te quejabas a tu amante de tu esposa ingenua? ¿Era justo cuando planeabas escapadas de fin de semana mientras yo hacía horas extras para apoyar tu carrera? ¿Era justo cuando dejaste que otra mujer te pusiera las manos encima delante de nuestros hijos? Marcos empezó a llorar, pero no sentí nada. Las lágrimas que podrían haberme conmovido hacía 6 meses ahora solo parecían manipulación. Mónica, continué. Vas a mantenerte alejada de mi familia permanentemente. Si te veo cerca de mi casa, de mis hijos o en cualquier lugar donde yo esté, voy a hacer tu vida muy desagradable de formas que te sorprenderán. No puedes amenazarme. No te estoy amenazando. Te estoy explicando las consecuencias. Hay una diferencia. Fui a donde estaba la bolsa de mi portátil junto a la puerta y saqué una carpeta de manila gruesa con papeles. Esto contiene copias de cada correo electrónico, cada mensaje de texto, cada registro financiero y cada fotografía que he recopilado durante el último mes. Todo irá a Aguirre, asociados mañana por la mañana, junto con una cronología detallada de la aventura de Marcos y el papel de Héctor en facilitarla. También irá al colegio de abogados, ya que Marcos ha estado utilizando recursos de la firma para llevar a cabo sus asuntos personales. Isabel, por favor, susurró Marcos. Mi carrera. Deberías haber pensado en eso antes de decidir llevar tu aventura usando tu correo del trabajo. ¿De verdad pensaste que no revisaría los registros del ordenador? Miré alrededor de la habitación por última vez a estas 3 personas que se creían mucho más listas que la aburrida especialista en informática, que arreglaba sus ordenadores, pagaba sus facturas y nunca hacía preguntas incómodas. ¿Sabéis qué es lo más gracioso?, dije. Todos pensabais que era una ingenua. Pensabais que era demasiado confiada, demasiado inocente, demasiado aburrida para darme cuenta de lo que realmente estaba pasando. Y teníais razón, durante un tiempo. Pero lo que pasa cuando subestimas a la gente es que, al final, te sorprenden. Me dirigí a la puerta, luego me detuve y miré a Marcos. 20 años, Marcos. 20 años de matrimonio y los tiraste a la basura por 3 meses con una agente inmobiliaria de pueblo que te estaba engañando con tu mejor amigo. Espero que valiera la pena. Salí de esa masía y no miré atrás. Detrás de mí, podía oír voces que se alzaban, acusaciones que volaban, el sonido de 3 personas que finalmente se volvían unas contra otras de la misma manera que se habían vuelto contra mí durante meses. Me subí a mi coche y conduje a casa, con mis hijos, que me esperaban con preguntas de los deberes e historias sobre su día y todas las hermosas y normales complicaciones de la vida real. Las otras complicaciones, las que involucraban crema solar, secretos y una venganza de tierra quemada, finalmente habían quedado atrás. El juego había terminado, y por primera vez en meses, yo había ganado.